Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 al 6. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo empieza a transmitirle a los corintios una tradición teológica que él mismo había recibido de otros. En griego es la palabra paradosis. La unidad literaria de esta tradición se halla en los versículos 3 al 8. Los verbos empleados por el apóstol en el verso 3 son paralambaneis, que significa recibir, y paradidonai, que significa remitir. Son los que clásicamente aluden al sistema antiguo de los judíos. Repito, son los que clásicamente aluden al sistema antiguo de los judíos en la comunicación de una tradición en la cual se espera que haya una repetición fiel y una subsecuente memorización de parte de los oyentes. La expresión en primer lugar es un poco ambigua y puede significar prioridad o en el tiempo o en importancia. Probablemente el apóstol utilice esa expresión con el último sentido, de importancia. Por el uso de los dos verbos ya mencionados, Pablo indica a los corintios que él mismo no originó la tradición. Repito, Pablo indica a los corintios que él mismo no originó la tradición, sino que es uno dentro de la cadena de transmisores de ella. Una cosa que sí llama la atención es que en esta instancia no se reclama que la tradición haya sido recibida del Señor, como en Primera de Corintios capítulo 11 verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Se ha observado a menudo que este texto parece estar en conflicto con lo dicho en Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En esa ocasión, el apóstol estaba muy tajante y enfático en su negación de haber recibido su evangelio de otro hombre, ni tampoco se le había enseñado. A los Gálatas firmemente expresó que su evangelio lo había recibido del mismo Señor. El supuesto conflicto, escuche bien, le doy énfasis, el supuesto conflicto que aparece en Primera de Corintios 15:3 y Gálatas 1, 11 y 12, bien puede ser más aparente que real. Repito, bien puede ser más aparente que real. El caso es que para Pablo ambos modos de recepción del Evangelio son ciertos, no hay contradicción. Los contextos inmediatos de ambas situaciones y los propósitos del apóstol bien puede explicarse sobre la supuesta diferencia. La revelación inmediata en el camino a Damasco llevaría a Saulo de Tarso a declarar la misma esencia del Evangelio, que es Jesús es el Señor. Esta convicción no le fue comunicada por ningún hombre.
Repito, esta convicción no le fue comunicada por ningún hombre. Aquí cabe lo de Gálatas 1, 11 y 12. Pablo no recibió el Evangelio por predicación de hombre alguno, sino porque Cristo mismo se le presentó en el camino a Damasco. Ese es el contexto de Gálatas 1, 11 y 12. En cambio, todo lo relacionado con la vida, las enseñanzas, la pasión de Jesús, lo aprendería con otros que sí habían sido testigos oculares, o sea, los 12 apóstoles. Acá el punto de origen de la tradición no parece importar tanto como el contenido de la tradición misma. Este contenido refleja el evangelio predicado por el apóstol misionero. Este evangelio se resume en 4 frases cortas que comienzan en español con la palabra que. Este formato también refleja la transmisión de una tradición. Las 4 frases son: que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó, que apareció a Pedro y después a los 12. Veámoslas en sus respectivos textos consecutivos. Si Pablo no fue de los 12 y tuvo que recibir el fundamento dado por los apóstoles, y si alguien reconoce que fue apóstol, es admitir que hubo más de 12 apóstoles. Ahora analicemos el contexto de Efesios capítulo 4, versos 7 al 13. Allí habla que Jesús subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Repito, dio dones a los hombres, con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuáles eran esos dones que fueron dados para la obra del ministerio? He ahí en donde aparecen esos dones cuando dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pueden ver que Efesios 2 del 20 al 22 y Efesios 4 del 7 al 13 son contextos distintos y, por ende, no se contradicen. En Efesios 2, 20 al 22 habla que la enseñanza y doctrina debe ser la que transmitieron los apóstoles. Pero en Efesios 4, del 7 al 13, habla que a la iglesia se le entregó 5 dones o ministerios. Entre ellos está el ministerio de apóstol. No por ello se debe interpretar que ese ministerio está en la misma altura, jerarquía, autoridad de los 12 apóstoles. Porque en Efesios 2 habla de la fundación en cuestión de enseñanza, doctrina impartida desde los 12 apóstoles, también nos refiere el nacimiento de la iglesia. Pero en Efesios 4, del 7 al 12, nos habla que en la iglesia hay dones con el propósito de perfeccionar la obra del ministerio. Y es por ello que podemos encontrar en el Nuevo Testamento que aparte de los 12, se les llamó apóstoles a otras personas fuera de ellos. Entre ellos, el mismo Pablo, que no figuraba entre los 12. ¿Alguien puede negar que Pablo fuera apóstol? Santiago, el hermano del Señor, fue apóstol y así lo reseña la Biblia. Y tuvo tal autoridad que presidió el primer concilio cristiano en la historia. Bernabé fue apóstol, Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Andrónico y Junias fueron apóstoles. Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias.
mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:6 habla en plural de que algunos que le acompañaban eran apóstoles de Cristo. Pablo pone en la misma condición de apóstol a Apolos, Primera de Corintios capítulo 4 verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hay más que fueron llamados apóstoles. Esto concuerda, armoniza perfectamente en el contexto de Efesios 4, 7 al 13. Con demostrar que existen apóstoles como ministerio, como oficio, no en el sentido fundacional de Efesios 2:20 al 22, entonces podemos decir que eso lo respalda la Biblia. Entonces, sí hay apóstoles en un contexto de la Biblia. No se puede negar, execrar, desaparecer una palabra o un oficio o ministerio, porque en los últimos tiempos se ha tergiversado de su verdadero sentido. Lo que hay que hacer es combatir la tergiversación del significado que ahora se le quiera dar. Pero desaparecer una palabra o un ministerio para tratar de refutar algo que se ha tergiversado no es la manera honesta de combatirla. También es irrespetar a la Biblia, su autoridad, cuando se cae en evidente contradicción. El amigo Edgar Escobar trata de minimizar, banalizar a Efesios 4, 7 al 13, con decir que son simplemente funciones que cualquiera en la iglesia puede cumplir. Yo pregunto, ¿y qué? Sea en funciones o ministerio y no en el sentido fundacional, es válido el término apóstol, y eso es lo resaltante, que en algún contexto se puede aplicar en el tiempo de gracia el término apóstol. El título del programa, Edificados sobre Fundamento de los Apóstoles, y quien les habló, su amigo Omar Tuareg.